vivimos en una sociedad o en un mundo ansiogénico que es generador de ansiedad. Soltar muchas veces es soltar el control de lo que se quiere tener. Es importante lo que digan los demás porque el ego nos dice que no es importante. Existe la ansiedad como un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es otra categoría de ansiedad. Existe la crisis de pánico como tal o el trastorno de pánico, que son episodios en los que se en los sale cuales la persona teme incluso el morirse, ¿verdad? Y pierde el control en ese sentido. Mucho de lo que se origina como síntomas de ansiedad en alguien es alguien que teme el abandono o que teme no ser importante para alguien o depende de las opiniones de los demás. ¿A qué costo estamos siendo tan productivos y queremos más? Y como me salió esto, quiero lo otro. Bienvenidos a Consciente Podcast. Hoy tenemos un gran invitado especial. De verdad que estamos muy emocionados porque vamos a platicar de un tema tan importante como es la ansiedad. La ansiedad es un tema que ha estado cada vez más evolucionando al nivel de velocidad que vamos con la vida. Y por eso hoy tenemos al doctor, psiquiatra y psicoterapeuta, el doctor José Antonio López, quien nos va a estar explicando esas dudas que nosotros tenemos con respecto al tema de la ansiedad y de repente entre otros temas, ¿verdad, doctor? Entre otros temas que posiblemente los estemos padeciendo, pero que seguramente no nos hemos dado cuenta. Doctor, preséntese. Bienvenido. Muchas gracias, Axel. Siempre es un gusto compartir contigo y ahora a través de esta vía, ¿no? Tu programa que de alguna manera pues he podido ver algunas entrevistas que has hecho y se ve muy exitoso. Gracias, doctor. Felicitaciones dentro de ese emprendimiento. Gracias, doctor. Pues yo soy José Antonio López, soy médico y tengo una especialidad en psiquiatría clínica, ¿verdad? Sí. Que yo me gradué aquí en la Universidad de San Carlos y posteriormente hice estudios de posgrado en psiquiatría, 4 años. Luego hice 2 años de medicina interna, previo a ser psiquiatra. Y además, pues, un entrenamiento en adicciones en Estados Unidos, en el South Miami Hospital, que es el hospital del sur de la Florida en Miami. Ok. De ahí, pues, me he dedicado a la práctica docente. En la enseñanza estuve dando cursos de psicopatología en la Universidad del Valle y posteriormente pues en la UNIS también y en la Universidad Francisco Marroquín el tema de adicciones. Tema de adicciones, excelente, doctor. El doctor López, yo así le digo al tío Pepe, él atiende con psicoterapia en 2 clínicas, ¿verdad? Estamos en Chiquimula y estamos en la ciudad capital, ¿correcto? Sí, así es, Axel. Yo estoy allá en Ciudad Guatemala, en el edificio Médica 10 y en la zona 10 y aquí en Chiquimula, en el Parque El Calvario, ¿verdad? Muy bien. Compartiendo ahí. Bienvenido, doctor López. Tenemos tan poco tiempo porque el tiempo en cámara es así de rápido. Hola. Doctor, realmente nos interesa mucho saber el tema de la ansiedad. ¿Qué podemos abordar con el tema de la ansiedad? Porque al principio decía, vamos a una velocidad alta, o es normal la velocidad a la que vamos, o el marketing que nos ha hecho, o quién nos ha hecho esto. Sí, al final yo creo que es parte de la vida misma, ¿no? Vivimos en una sociedad o en un mundo ansiogénico que es generador de ansiedad, ¿verdad? Es decir, prácticamente las exigencias y la violencia, digamos, social, política, muchas veces laboral y económica en muchos hogares, pues también va generando cierto nivel de ansiedad. Pero déjame decirte que la ansiedad de por sí es bastante productiva, digamos. El problema ¿productiva? Sí. Sí, porque nos mueve, nos invita a movernos y a acelerar o a tomar acción sobre lo que queremos hacer. Me recuerdo de una película de Pixar sobre las emociones. En la número 2, ansiedad toma el control en casi toda la película y mucha gente sabe sobre este personaje. Si se recuerdan a todos nuestros cuentavientes, que la ansiedad está en la cabeza del personaje tomando el control, y de pronto uno de los mensajes que a mí me queda es que le dice la emoción alegría, ansiedad suelta.
Que suelte el control del cerebrito de la protagonista de la película. Es un término que muchas veces o está muy, no sé si de moda o es muy funcional. Soltemos. Sí, soltar, ¿verdad? Que al final es como... Es decir, soltar muchas veces es soltar el control de lo que se quiere tener, ¿verdad? Al final la mente... que no tenemos. Nuestros pensamientos son los que generan la ansiedad. Ahí es donde se origina la ansiedad, ¿verdad? En esa mente imaginaria que en alguna forma pues vivimos situaciones muchas veces anticipadas, ¿verdad? La ansiedad está enfocada hacia adelante, hacia el futuro, hacia cosas que aún no tenemos. Pero en general, digamos, es un sentimiento o un estado universalmente experimentado por el ser humano. Que levante la mano quien no ha sufrido ansiedad en su vida, ¿no? Hemos tenido momentos de ansiedad. Claro. Pero lo que no es normal, la ansiedad enfermiza o patológica, digamos así, es cuando rebasa la capacidad de respuesta que nosotros debemos de tener en determinado momento. Cuando no es suficiente, posiblemente. Exacto. O sea, entonces, tengo ansiedad por exceso de futuro, que eso lo hemos escuchado muchas veces, casi un cliché, ¿verdad? Exceso de pasado, depresión, decimos, ¿verdad? Exceso de presente... no me recuerdo de esta, pero el exceso de futuro es la ansiedad. La ansiedad y el exceso del pasado es la depresión. La depresión, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo controlamos? Si la ansiedad es productiva de alguna manera, pero ¿cómo controlamos esa ansiedad para que no rebase los límites y que nos haga tener una vida no saludable? Sí. Al final, la ansiedad como tal genera, digamos, cierto nivel de sufrimiento o de alteración del estado de ánimo y muchas veces se va acompañando, cuando es muy crónica o prolongada o persistente, se va acompañando con cambios del ánimo y del humor. Entonces, es importante entenderla desde un punto de vista más como un síntoma o como una enfermedad, porque si es un síntoma puede estar asociado a depresión. Y como una enfermedad per se, hay 7 tipos, digamos, de ansiedad que podemos mencionar, ¿verdad? Por ejemplo. Existe la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, ya como un trastorno, ¿ya? Eso ya es algo agudo. Una ansiedad persistente que se inicia durante el día, a primeras horas del día y avanza en el transcurso del día. La persona se mantiene con ansiedad. Y pues tiene una duración en tiempo aproximadamente de 6 meses de alguien que ha estado viviendo un periodo ansioso. Okay. Existe la ansiedad como un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es otra categoría de ansiedad. Existe la crisis de pánico como tal o el trastorno de pánico, que son episodios en los que en los cuales la persona teme incluso el morirse, ¿verdad? Y pierde el control en ese sentido. Existe la ansiedad por evitación también, ¿verdad? Que en algún momento dado, pues la persona se siente incómoda o incapaz de poder estar en un ambiente en general y eso pues crea un estado de evitación. O sea, la ansiedad social también, ¿verdad? La ansiedad social, esa me llama la atención. ¿Cómo funciona esto? ¿Es el estar en entornos donde hay mucha gente o...? Sí, es estar expuesto, digamos, en algún momento dado a lugares abiertos, a público, okay. Y que de alguna manera la persona se siente como el centro de la atención de todos. Entonces empieza a suponer, a imaginar que de alguna manera todos lo ven, ¿verdad? Wow. ¿Esto es un poco de ego también? Sí, al final sí, es el ego el que le juega le genera la ansiedad y le juega la vuelta. Claro. El ego ese es el trabajo del ego, jugarnos la vuelta. Así que mucho cuidado con el tema del ego, ¿verdad? Sí. Eso me lo dijo la psicóloga hace mucho tiempo, usted la conoce. El ego nos juega la vuelta. Sí. Y en este caso, pues junto con la ansiedad, ¿verdad? Me llama la atención también que hay personas, para los que se identifican con esto, vean, ¿cómo podemos bajarle a las revoluciones? Porque tengo amigos, tengo familiares que siempre tienen que estar haciendo algo y la receta es date un descanso y no pueden descansar. Sí. Porque el día que se ponen a descansar,
es como que se ponen como más ansiosos o de repente les da otro tipo de patología porque ellos necesitan estar en constante estrés, podríamos decir. Movimiento, acción. Sí, no se permiten no se permiten el descanso. Se van de viaje y tienen que hacer 1000 cosas en ese viaje o están en el teléfono de lejos haciendo cosas para su trabajo, para sus actividades normales, porque ellos necesitan ese buff de ansiedad. Sí. Al final, tal vez no es que tanto que lo necesiten, sino que caen en ese estado, ¿verdad? Ante tanta exigencia o autoexigencia. O muchas veces es la exigencia que es donde viene el ego, ¿no? Del mundo exterior, de querer hacer más y de tener más. De hacer para tener más que de hacer para hacer, ¿verdad? Que es diferente. Me gusta eso. Con el doctor, más de alguna vez fui a su clínica. Y eso me dijo alguna vez. Y me gustó esa frase. Hacer para ser. Ser persona. Para ser persona. Ser mejor padre, ser mejor profesional, ser mejor amigo. O sea, ser vivir. Mejor controlador de tu tiempo. Claro. No tener para ser. No hacer para tener, ¿verdad? No hacer para tener. No hacer porque para tener. Esas exigencias del el tener que hacer algo como tal, genera una motivación muy restrictiva, ¿verdad? Porque si no lo hago, entonces, ¿qué pasa? Viene el castigo, viene el premio o tener que hacerlo para algo. El autosabotaje. En cambio, el hacer para hacer viene más que todo en una motivación constructiva, que sería el quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Para ser. Quiero hacerlo porque puedo hacerlo y me conviene hacerlo. Porque a veces tomamos decisiones muy rápidas, no reflexivas, y a todo decimos sí, y nos vamos cargando y nos vamos llenando de muchas cosas. ¿Cómo logramos? Y ahí es donde viene la ansiedad. Decir también. No. Bueno, buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay que poner límites en esa parte. Y los límites vienen incluso en cuanto a cuando somos considerados con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si no tenemos esa capacidad de pensar en nosotros como tal, de lo importante que es también el descanso, de lo importante que es compartir también en familia, con amigos, y no nos damos tiempo al descanso o al ocio, digamos. Al final, todo eso pues, nos lleva a un nivel de ansiedad en un mundo prácticamente bastante tenso, donde se refleja mucho en nuestros síntomas físicos. Claro. Está muy de moda, doctor, y sobre todo en las finanzas, en los negocios, en el trabajo. Todas las personas, pues la mayoría, quieren diversificar sus ingresos. Y hacen una cosa, tienen su trabajo de planta, digamos así, con un horario, pero hacen otra cosa, venden comida, venden cuestiones en el internet y están constantemente atendiendo nuevas cosas. Cuando sentimos el paciente, en este caso para usted, ya tiene 8 cosas que atender. ¿Cómo le hacemos para detenernos? Para detenernos sin dejar de ser productivos. Sí. Porque eso genera ansiedad. Voy a tener 10 cosas. ¿Cómo le hago? Sí, yo creo que esa es parte de la exigencia, que al final lo de la autoexigencia y que surge con ese tema del sabotaje, ¿no? O sea, hay que evaluar hasta cierto punto para tomar decisiones asertivas basadas en el quiero, puedo, me conviene hacer algo y de quién depende o qué me lo impide, que son 5 preguntas que uno se debe tomar para tomar una decisión. A ver, ¿cuál es una? Quiero hacer. Quiero hacer. Puedo hacer. ¿Puedo hacerlo? ¿Me conviene hacerlo? ¿Me conviene hacerlo? ¿De quién depende? ¿De quién depende que suceda? Que lo haga. O que lo haga. ¿Y qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? ¿Por qué te digo esto? 5 preguntas importantes. Porque muchas veces decimos sí a todo y tomamos la decisión nada más basado en el quiero. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Y al final, pues, hay cosas que queremos y podemos, pero no convienen. O hay cosas que convienen. Y con una pregunta de estas que salga negativo, con esa es suficiente para no hacerlo. Sí. Para no tomar la decisión. Hay que tomarse un tiempo y decir uno, bueno, ¿será que esta decisión que voy a tomar basado en esto puede ser
asertiva o puede ser exitosa, puede dar resultados. Claro, ¿verdad? porque las circunstancias cambian también, Sí, las entonces, prioridades cambian. Me llamó la atención al principio que usted dijo que posiblemente algún tipo de ansiedad viene también de la depresión. ¿Sí? sí. ¿Cómo podríamos explicar eso? Porque la depresión es, se entiende que es debido a la pérdida. Bueno, no necesariamente está asociado a pérdida. Sí es muy frecuente, ¿verdad? Que al final pueda resultar de una pérdida, pero también hay situaciones que pueden ser propias del individuo como tal, ¿verdad? Okay. Pero si una depresión que no se trata o no se identifica y ha llevado mucho tiempo, la persona con la depresión puede desbordar o puede generar un trastorno de ansiedad. De ansiedad. O al revés también, ¿verdad? Una ansiedad no tratada, no identificada, también puede dar como consecuencia a largo plazo una depresión. Entonces es importante a la hora de enfocar un tratamiento poder identificar cuál fue la causa primaria, si fue la ansiedad y como consecuencia de la ansiedad viene la depresión, o inició con depresión y como consecuencia viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque si no se trata una depresión en un estado de ansiedad, pues al final solo con estar dando ansiolíticos o tratamientos para la ansiedad y no se corrige la depresión, pues eso también trae consecuencias. Claro. O al revés, ¿verdad? Se puede estar tratando nada más una depresión y que no se vean o no se atiendan los síntomas de ansiedad. Doctor, cuando nosotros no hemos identificado una ansiedad y de repente ya está teniendo síntomas patológicos, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, se me ocurren a mí. Hay gente que se come las uñas, que son cosas tal vez muy tópicas, pero de repente, ¿cuáles serían algunos síntomas como para buscar ayuda? Ahí donde el doctor López, a la clínica, hacer cita. Más que todo, digamos, tanto en ansiedad como en depresión, hay 4 grupos de síntomas donde se puede evaluar, digamos, un estado alterado de la salud. Hay síntomas físicos, digamos, que muchas veces esto que tú mencionas, muchas veces temblor de manos, sudoración de manos, se comen las uñas, se tiene una actitud muy inquieta en los pies, en las manos, la persona está con la boca seca, se siente con mareos, una opresión en el pecho, una sensación de un nudo en la garganta, mareos o de alguna manera cansancio. Esos son síntomas físicos, diarreas, incluso trastornos gastrointestinales, que es donde se repercute, taquicardia, aceleración de los latidos del corazón, o también puede tener, digamos, síntomas a nivel cognitivo, que podría empezar a distorsionar sus percepciones. Al final, el proceso cognitivo se da en 4 momentos. De acuerdo a lo que percibo, pienso, de acuerdo a lo que pienso, siento, de acuerdo a lo que siento, actúo. Entonces, en un estado de ansiedad o de depresión, la persona puede tener una distorsión de lo que está percibiendo de sus entornos, de sí mismo. Se puede percibir que es una persona inútil, insuficiente, que ya no vale, que ya no puede. Y eso le genera pensamientos o ideas en relación a construir, digamos, ideas irracionales también. Y eso le lleva a tener síntomas como enojo, como cólera, como ira, tristeza, desesperación. Y eso lo lleva a conductas también en un momento impulsivas pueden ser o aislarse del ambiente en que está. Claro. ¿En qué tipo? Porque aquí influye también la personalidad, ¿cierto? Sí, la personalidad, la conducta de la persona. ¿En qué tipo de personas es más frecuente la ansiedad? Porque estamos, pues, se detectó primero, ¿verdad? Que tenemos personas flemáticas, personas sanguíneas. Sí. Hay gente más hiperactiva que otra. ¿Cuáles son las personas que más les puede generar una ansiedad en la que pueden verse afectados físicamente, ¿verdad? O ya sea neurológicamente, incluso gente que empieza a olvidar cosas de tantas cosas que tienen que hacer y no hay una prioridad, ¿verdad? Ordenada, un orden de prioridades. Hay un trastorno de personalidad dependientes, ¿verdad? Digamos, en cierta medida,
mucho de lo que se origina como síntomas de ansiedad en alguien es alguien que teme el abandono o que teme no ser importante para alguien o depende de las opiniones de los demás. Y eso de alguna manera va generando ansiedad. Pero le tengo una pregunta. Es importante, y esto creo que al público le va a interesar. Es importante lo que digan los demás porque el ego nos dice que no es importante. Pero realmente, ¿qué nos dice el doctor López? Sí. Vivimos en una sociedad prácticamente exigente, ¿verdad? Somos marca personal, cada quien tiene su marca, claro. Entonces, de alguna manera, pues como que estamos más en función de, vivimos más en función de los demás, que no debería ser así, pero la mayor parte se vive así, ¿no? La opinión de mí, qué dicen los demás, cómo me ven, en esa forma. Y eso, pues de alguna forma, es prácticamente el trabajo del ego, a llevarte a esa parte de... Claro, yo me cuido porque qué van a decir los demás. Claro, entonces... Pero eso muchas veces es parte de la personalidad de cada quien. Por eso es que es importante entender mucho la personalidad de un individuo, porque sería como la plataforma donde asientan los diferentes eventos de la vida, ¿verdad? Incluso enfermedades médicas, enfermedades mentales también, que de acuerdo a la personalidad que alguien tiene, de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus eventos que ha vivido en el transcurso de su vida, de acuerdo a su genética también, ¿verdad? O sea, ese potencial genético, la célula de papá con la célula de mamá, donde surge alguien, esa parte pues trae una carga genética importante. No determinante, pero sí importante. Y también los diferentes entornos en los cuales la persona se desarrolla. Claro. O se ha desarrollado en su niñez, en su adolescencia. La formación. El entorno familiar, el entorno social, el entorno académico, el entorno laboral en el cual está. Todo eso permite tener una apreciación más objetiva de alguien y poder entenderlo entonces dónde es que está surgiendo ese síntoma o por qué o a partir de dónde es que surge el Sí, porque nos empezamos a etiquetar o a categorizar, ¿verdad? Porque lamentablemente, digo lamentablemente, no sé si está correcto, la sociedad como que ha impuesto niveles, de que hay niveles sociales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dice, he escuchado comentarios, bueno, mando a mi hijo a un colegio tal porque pues el roce es importante, entonces, pero es una carga, ¿verdad? Es una carga, es un esfuerzo y está bien querer tener mejores resultados, rendimiento o mandar a tu hijo a una escuela de alto rendimiento, pero eso genera como que más ansiedad, ¿verdad? Porque hay más exigencias, obviamente. Entonces, sí. ¿Cómo logramos equilibrar esa parte para que no nos genere ese dolor de espalda, de cabeza o los síntomas que posiblemente tenga esta persona, ¿verdad? Sí, al final yo creo que va muy relacionado con el nivel de confianza, de estilo de vida y de valores que se puedan tener en el hogar, ¿verdad? Porque claro. Ahí es donde surge mucho, digamos, la formación de la personalidad del individuo. O sea, una personalidad se forma a través de los hábitos. Si han habido hábitos, digamos, de familia que no son adecuados, que son nocivos o que son de alguna manera poco cuidadosos, digamos, en cuanto a formación, pues esa parte adaptativa del individuo, del niño o del adolescente en un colegio, pues también va a influir mucho. Claro. Pero si hay en la casa un ambiente, un entorno agradable, cordial, tranquilo, pues lo más probable es de que va a adaptarse bien en su entorno en que está. Claro. ¿Verdad? Claro que sí. Volvemos otra vez a que las exigencias sociales muchas veces le juegan la vuelta a alguien, pues, ¿verdad? Porque correcto. Buscamos la manera de cómo compararnos, juzgarnos, culparnos, criticarnos y a veces hasta condenarnos en una forma bastante irracional, digamos, que correcto. No amerita estar sintiéndose uno mal por ese diálogo interno que puede estar siendo nocivo o negativo para cada quien, ¿verdad? Pero si esta persona tiene confianza y seguridad porque su entorno familiar, social en que está es agradable, es alegre, hay armonía, pues se va a sentir muy adaptado. Claro, una persona segura, ¿verdad? Una persona. Claro.
Puede provenir, ahora que lo menciono, de inseguridades, el querer hacer para tener, puede venir de inseguridades y generar ansiedad. Claro. Sí, de alguna manera, pues surge tal vez más frecuentemente a través de una personalidad frágil, insegura, ¿verdad? De poca confianza o poca estima, ¿verdad? Okay. Y entonces esto de alguna manera, pues no es más que el reflejo de un estado arrogante muchas veces en la vida. La arrogancia es un síntoma de baja autoestima. Entonces la persona se puede mostrar muy bien por fuera, digamos, queriendo mantener una imagen o un liderazgo, pero en el fondo hay una estima bastante disminuida y eso pues genera muchas veces ansiedad porque se vive en esa falsedad. ¿Cómo elevo y disminuyo esa falsedad? ¿Cómo elevo esa seguridad en mí? Voy a ponerme para tener esas posibilidades más de plenitud de vida, ¿verdad? Porque venimos a sufrir, venimos a estar bien, no a sufrir. Sí. Sí, estoy... Así es. Hay una situación, ¿verdad? En cuanto a poder entender muchas veces el porqué de la ansiedad. No hay situación más angustiante o ansiosa para el ser humano que su falsedad, ¿verdad? Porque él lo sabe en el fondo. Él lo sabe, ¿verdad? Entonces eso le va a generar mucha ansiedad. O sea, el vivir de una manera mucho más realista, más consciente, más tranquila, menos en función de los demás, sino que más en función personal, con lo que se tiene, con lo mucho o lo poco que se tiene, pues como que da más tranquilidad. ¿Esto está relacionado con el amor propio? Entonces al final yo uso una frase que se dice, es mejor vivir en la profundidad de la sencillez que vivir es mejor vivir en la profundidad de la sencillez. Qué interesante. En la profundidad de la sencillez. Ayuda mucho a poderse mantener en un nivel de... Bueno, soy, punto, se acabó. Suficiente, soy autosuficiente, me quieren así. Sé lo que soy, ¿verdad? Sé lo que tengo y no en un momento, pues, querer, digamos, como mostrar una situación el no de la soy. que no soy, ¿verdad? El no ser. Sí, el no ¿verdad? ser. O el tener, digamos, y a veces, pues, en el fondo se puede estar en una situación de falsedad y eso pues genera y también puede ocurrir esta parte de costo-beneficio. Sí. Me estoy esforzando tanto por el tener y descuido el ser, porque definitivamente queremos trabajar, estamos constantemente siendo productivos, la edad altamente productivos. Antes, la última vez que vi la estadística era hasta los 35 años. Creo que ahora hay una edad altamente productiva hasta los 45, no estoy seguro. Pero las personas de 40, 45 años están siendo productivas. Pero ¿con qué nivel de ansiedad, verdad? ¿A qué costo? ¿A qué costo estamos siendo tan productivos y queremos más? Y como me salió esto, quiero lo otro. Entonces, a ver, hay un punto en el que el cuerpo, la salud, tiene un detonante. Claro. Sí, al final es eso, ¿verdad? Cuando no se tiene la conciencia de lo que estoy, sino que estoy haciendo más y más y más y no mido, digamos, lo importante que es el patrimonio emocional, el cuidar mis emociones, ¿verdad? Háblenos de eso, doctor. Patrimonio emocional. Al final, la mayor parte estamos enfocados al inicio o durante la vida, o muchos se quedan en eso, en hacer, precisamente para construir patrimonio material, ¿verdad? Es decir, claro, hacer esto. Y está bien, pero se olvidan del patrimonio emocional, que es más importante todavía, que es la relación, las habilidades de comunicación. Perdón, ¿qué características pueda tener el patrimonio emocional? Sí. Porque muchas veces tenemos las metas y nos parametrizamos para el año. Bueno, 6 meses y después la dividimos en trimestrales y mensuales. Y yo ya sé cuánto tengo que generar al mes. Las empresas lo utilizan mucho, esos métodos. Sí. Y los gerentes, las altas gerencias, los directivos están constantemente con esa presión, ¿verdad? De que cuánto ha generado mi gente, mi empresa. El rendimiento.
y muchas veces pues caemos en esta situación. Sí, es importante, ¿verdad? Y sí que la salud mental y la productividad van de la mano. No podemos hablar de productividad o ser más productivos sin la salud mental, y a veces afectamos nuestra salud con ese nivel de exigencia o de estar en una actitud muy continua, digamos, sin ser considerados con nosotros mismos de las capacidades que podemos llegar a tener en función de lo que hacemos, ¿verdad? Claro. Y es ahí donde se desborda esa parte. Y se van creando, digamos, hasta cierto punto una dinámica social, familiar, laboral, donde ya vienen síntomas comportamentales, digamos, de irritabilidad, de enojo, de ira, de cólera, de exigencia, de no descanso, de no dormir bien. O sí, a veces se vuelve así complica. como que, bueno, es que esta familia es así, bien. ¿Has escuchado esas historias? Sí. Una familia tan trabajadora. Esta familia ni vacaciona, cosas así, por decir algo. Sí. Pero eso se vuelve realmente no saludable. Posiblemente. Claro, O sí. sea, ¿qué tanto es la satisfacción de la alta productividad hasta el cansancio para regenerarnos? Sí. Esa satisfacción puede regenerar tanto. Al final hay un libro que se habla del ocio y la salud mental, ¿verdad? O sea, eso también va de la mano en cuanto a la productividad. El descanso, el darse una pausa, el vivir de una manera organizada. Yo siempre pienso que el ser humano debe estar, digamos, apoyado como una mesa de cuatro esquinas, 4 patas de la mesa. Claro. Donde debe ser dinámico, debe ser intenso en lo que hace, debe ser organizado y servicial. Dinámico, intenso, organizado y servicial. Las 4 patas de la mesa de un individuo. Y en esa parte, en ese contexto, digamos, hay que aprender a vivirlo, ¿verdad? O sea, porque si no, de una manera, con una de las 4 que no esté bien, la mesa se cae. La mesa se cae. Entonces tambaleamos y ya nos ponemos mal. Claro. Doctor, con el tema de la ansiedad, si pudiéramos relacionarlo, tenemos ya pocos minutos. Si pudiéramos relacionarlos con el duelo. El doctor José Antonio López es un experto en este tema y por eso no quiero dejarlo pasar. El tema del duelo. El duelo puede generar un tipo de ansiedad que sea un detonante en la salud del paciente. Sí, si es un duelo no elaborado, bien elaborado, digamos, puede llegar a causar un estado alterado de la salud, ¿verdad? En general, tanto físico como mental, emocional. El duelo es un proceso natural en la vida del ser humano que constantemente pues lo hemos llevado. Estamos expuestos a duelos pequeños, digamos, y duelos grandes. Claro. Ante pérdidas o situaciones que lamentamos, digamos, en cierto momento de nuestra vida, pérdidas de vida, de familia, de seres queridos, pérdida de cosas materiales, digamos, que nos roban o las soltamos o las dejamos en algún momento dado olvidadas. Pero va a depender mucho del vínculo que tenemos con esa parte, con ese objeto o sujeto amado. Si hemos tenido un vínculo mucho más intenso, más cercano, pues obviamente el duelo va a ser un poco más difícil de superarlo. Claro. Y todo va a depender también, digamos, de la pérdida, de la muerte, cómo ha sido, ¿verdad? Si claro. ha sido una muerte, digamos, en este caso, de una pérdida de vida de un ser querido, si ha sido una muerte traumática, súbita, trágica, súbita, pues obviamente el impacto emocional es mucho mayor, ¿verdad? Y entonces entramos en esa etapa de la negación, de shock inicial en el cual, pues de alguna forma no lo creemos, no lo aceptamos, no lo admitimos como tal. Y luego entramos en una etapa prácticamente de enojo, de cólera, de ira ante la impotencia. Es decir, nos han formado muchas veces a pensar que todo lo podemos hacer, que somos capaces para todo, pero cuando nos enfrentamos a la muerte nos damos cuenta que no, ¿verdad? Ahí sí que Exacto. topamos. Ahí no hay algo que pudiéramos decir, voy a comprar más tiempo de vida, ¿no?
Todos hemos perdido a alguien muy seguramente, ¿verdad? Tal vez muy cercano, tal vez no tan cercano, o alguien que amamos tanto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para abrazar ese duelo? O sea, es tan complicado querer abrazar algo que no quiero. Pero esa es la forma en la que yo me puedo ir relacionando con ese estilo de vida. Porque voy a mencionar un autor y es este señor Rolón, que creo que es argentino, me parece. Es un psicoanalista y él dice, en el duelo, cuando alguien se nos va, algo de nosotros se va con esa persona. Uh-huh. Dice él. Entonces, ¿cómo nos regeneramos emocionalmente de eso que se nos fue? Porque queremos estar completos, ya no lo vamos a estar, vamos a extrañar. Pero yo diría que también algo de esa persona nos queda, o mucho de esa persona nos queda. Gracias, ¿verdad? Doctor, por esa respuesta. Sí, porque al final, cuando tú dices hay que abrazar algo, o se habla de abrazar con amor lo que se ha perdido, digamos, o ese proceso en que está, a pesar de ser difícil, no es más que la aceptación, ¿verdad? No podemos... ¿Esa sería una demostración de amor? Sí, sí. Aceptar lo que es, ¿verdad? Okay. Así que abrazar lo que es, por muy duro o muy difícil que sea, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese nivel de aceptación, de conciencia, de darnos cuenta que realmente la persona pues ya no está, es una realidad que no está, tenemos que comprender, ¿verdad? Entonces, la comprensión nos lleva a la aceptación. Si no comprendemos... Aceptación. Si no comprendemos lo que ha pasado, lo que hemos vivido, por las situaciones en que se ha llegado para que esta persona ya no esté, en el término de una pérdida de vida humana, pues difícilmente nos vamos a adaptar. Entonces hay 3 momentos: comprensión, aceptación y adaptación. Y adaptación a la nueva realidad. Sí, a la nueva realidad. Y esa sería prácticamente la elaboración sana de un duelo, ¿verdad? Ahora, esas etapas o esos 3 momentos, digamos, pueden llevar tiempo para muchos, y todo va a depender de acuerdo al vínculo y de acuerdo a la personalidad del individuo, porque hay quienes pueden tener una mentalidad mucho más realista, más objetiva de lo que es verdad, no está, me duele, pero lo acepto porque es parte de la finitud de la vida, claro. Es parte de lo que todos llevamos. Y en la medida en que lo acepto, me adapto a la nueva realidad. Pero si no lo comprendo y no lo acepto, difícilmente voy a vivir bien. ¿Qué le podemos decir a las personas que se manejan con mucho liderazgo, con el que puede, con el que lo soporta, con el que acuden todos? En las familias existen ese tipo de líderes, ¿verdad? Sí. Y está sobrellevando su duelo, pero quiere rescatar a los demás. Es como el héroe. Y una vez escuché una frase suya que dice: ¿quién motiva al motivador? Uh-huh. Ese es el costo emocional del héroe o del líder, digamos, que ayuda a todos, ¿verdad? Y que todos tal vez no solo en un duelo, ¿verdad? De una pérdida familiar, sino tal vez financieramente, tal vez en que todos tengan un empleo, o en que ser el héroe, ¿verdad? Familiar. Y eso genera una ansiedad, volviendo a lo anterior. Que esa es una actitud muy sobreprotectora, ¿verdad? De alguien, de querer salvar a la familia o salvar a todos, digamos, en algún momento. Pero el costo emocional de una persona así es el abandono, ¿verdad? El abandono de todos. Sí, porque al final prácticamente todo lo buscan, todo lo usan, todo lo utilizan, y él se siente bien sirviendo a los demás. Claro. Es una pero satisfacción al final, de pude. En la parte afectiva de reconocimiento no se la hacen. Y él se siente solo en esa parte, ¿verdad? Y entonces busca ayudar a otro para ver si éste agradece. Claro. No es que no agradezcan los que llegaron, pero él busca esa parte, ¿verdad? De reconocimiento, podría ser.
Sí, que al final también podría caer en una arrogancia, ¿no? Creer que es el salvador de todo el mundo o sentirse así como que si no es él, no es alguien más o nadie mejor que él. Y entonces en el fondo hay una baja estima. ¿Esto ¿verdad? también promueve a la ansiedad? Sí, sí. Genera muchos síntomas de ansiedad y también de ánimo, ¿verdad? O sea, bajo ánimo porque... Muy volátil. Sí. Entonces, es importante, pues, ahí sí que ocuparse de lo que se puede hacer. ¿Mm? Y que cada quien se ocupe de lo suyo. Y ahí es donde entra el no, el decir no. Ahí es a decir no, ¿verdad? O sea, claro. Es importante pensar en que al final, si cada quien se ocupa de lo suyo, pues vivimos felices todos, ¿no? Yo he tenido una ideología y eso pues me pasa con la familia y la familia que estamos pues en el entorno más cercano, ¿verdad? Si todos estamos bien, yo quiero que todos estén bien y te puedo apoyar en esto para que estemos bien. Y porque si todos estamos bien, pues no van a haber problemas o de repente van a haber problemas de muy fácil solución. ¿Cómo califica usted esta ideología de...? Que si todos están bien, yo estoy bien, ¿o qué? Sí, posiblemente no va por ahí, pero... Pero no es al revés, ¿verdad? Si yo estoy bien, todos van a estar bien. Okay. Independientemente de cómo cada quien quiera vivir su vida. Porque si no es una actitud negativa, digamos, o neurótica o no bien, pensar en que si todo está bien y todos están bien, entonces yo voy a estar bien. ¿Qué pasa si es mi hijo el que no está bien? Bueno, pues de alguna manera comprendo y entiendo por qué no está bien. Si es algo que depende de mí o no depende de mí totalmente, que él esté bien o no. ¿Verdad? Si depende de mí, lo ayudo, lo hago y corrijo esa parte, pero si no depende de mí, lo acepto. ¿Ya? Y me adapto a esa situación. Porque si no lo comprendo o no lo quiero entender, no lo quiero comprender, me niego a entenderlo o me niego a aceptarlo, voy a vivir de una forma desadaptada y con síntomas de ansiedad, con síntomas de depresión, tratando de encontrarme en algo, encontrar alguna situación que me haga sentir bien y difícilmente lo voy a lograr. Claro. Puse de ejemplo qué pasa si es mi hijo, porque hay muchos padres que se preocupan por sus hijos, aunque estén grandes, quieren estarlos salvando. ¿Qué pasa si es mi papá, si es mi mamá, si es un hermano? Es lo mismo, ¿verdad? Comprender y aceptar. Comprender y aceptar, ¿verdad? Obviamente si es algo que se puede ayudar, se puede mejorar, se puede corregir y se puede hacer y depende de ti, ¿por qué no hacerlo, verdad? Pero si es algo que no está bajo el control de la persona que quiere ayudar, y pues es importante entenderlo y soltar esa parte. Claro. ¿Verdad? Soltar, o sea, porque controlo lo que está dentro de mis capacidades. Total. Estando yo seguro antes que el otro, ¿verdad? Porque si no es como el que se está ahogando, ¿verdad? Y llega alguien a salvarlo que tampoco sabe nadar y se ahogan los dos. Claro. ¿Verdad? Claro. Posiblemente es un ejemplo. Doctor, gracias de verdad por esta cátedra que nos ha dado. Podríamos hablar muchísimo más. Realmente muy agradecido por estar acá. Yo he visitado la clínica del doctor, tal vez en un proceso de duelo, ¿verdad, doctor? En mi experiencia, pues con el tema de la medicina, mucha gente dice, no me gusta medicarme. El doctor, ¿cómo aborda a los pacientes para que no llegara a un exceso de medicamento? Porque muchas veces ese ha sido como un freno para las personas, creyendo que porque es psiquiatra, medica. Sí. Y en automático. Y yo creo que con el doctor López no ha sido así. En mi experiencia no fue así. Sí, de alguna manera tiene esa creencia, ¿verdad? Y más que todo considerando los medicamentos como drogas, ¿no? Claro. Entonces, dentro de mi especialidad como médico, pues obviamente tengo el arte de poder medicar, tengo la formación para poder orientar cuando alguien necesita o no un medicamento, cuando va a recuperar su salud de una manera mucho más efectiva y rápida su recuperación. Entonces sí hay
formas de cómo evaluar, ¿verdad? Así como un cardiólogo receta una medicina si le encuentra a alguien con presión alta, pues la mejor manera es darle algo para bajarle la presión y que siga funcionando. Un endocrinólogo receta algo para el azúcar de una persona que está alta, pues también. En el caso mío, en el caso nuestro en psiquiatría, también si vemos que alguien está en una situación de alteración de su salud mental y va a beneficiarse de algún fármaco o alguna molécula que ayude a estabilizar o a poder aliviar esa fatiga, ese cansancio, ese dolor que puede estar teniendo, pues habría que hacerlo. Previo a ello, pues hay que hacer una evaluación de su estado físico, a veces hay que hacer parámetros de laboratorio, sacarlos y hacer algunos otros estudios para poder orientar si esta persona necesita o no medicarse. Claro. Y pues en depresión y en ansiedad también hay situaciones, ahora hay mucho más precisas, que nos ayudan a poder orientar un tratamiento. Y al final yo veo que los problemas de salud mental pueden ser como, y así me gusta explicarle a los pacientes, como una fractura. Claro. Una fractura de un hueso roto que la persona pues en algún momento va a necesitar un estabilizador, que sería un cilindro de yeso, algo que ayude a fijar la fractura durante un tiempo. Ya después, media vez ese hueso pegó, pues se retira. Igual a nivel en salud mental, pues hay una fractura mental ahí que lo que necesita es un estabilizador por un tiempo. Y en función de eso, pues se da alguna medicación. Muy bien. Gracias, doctor Un López. medicamento es una molécula que ha sido diseñada para mejorar la salud. ¿Se toma? Sí. Y una droga muchas veces es una sustancia que ha sido diseñada para alterar la salud. Entonces, hay que tener claridad en esos términos, ¿verdad? Porque a veces se confunde. Dice, no, estás tomando drogas o te vas a poner peor y eso pues no hay que hacerlo. Claro. Gracias, doctor López. De verdad, estamos en el tercer episodio. Hoy hablamos prácticamente dos temas tan importantes como lo es el duelo, podría ser una parte, y especialmente la ansiedad, ¿verdad? Estamos en un mundo pues con un nivel de ansiedad en el que nos aborda, ¿verdad? Estamos en este contexto y debemos tener esa capacidad, como lo dijo el doctor en varias de sus afirmaciones, tener el control, ¿verdad? Gracias, doctor López. De verdad, un placer haberlo tenido en Consciente Podcast. Vayan a YouTube, estamos en TikTok, Facebook e Instagram y ahí nos van a encontrar. En YouTube tenemos el episodio completo y de verdad, muy agradecido, doctor. No, a ti por la invitación y un saludo a tu audiencia también. Con gusto.